buenas noches, bienvenido a una nueva entrega de Toque Final. Esta es la mejor forma de concluir una semana lo mejor edificado posible sobre los acontecimientos más importantes del país y del mundo. Desde el jueves en la mañana, tempranito en la mañana, cuando se produjo la llamada de Danilo Medina al sol de la mañana a solicitud de este servidor, ese ha sido el principal tema de conversación en el país. Lo que planteó en esa breve participación telefónica Danilo Medina. A continuación vamos a colocar un fragmento de esa participación de Danilo Medina en el sol de la mañana, el acontecimiento noticioso, indiscutiblemente más importante de esta semana. Adelante. ¿Cuál era su relación con el señor Masi Montilla? Sabemos que es su cuñado. ¿Cuál era su relación personal con el señor Masi Montilla? Bueno, repito, buenos días para todos. Yo te debo decir que eran relaciones cordiales. No te puedo decir que eran buenas ni que eran malas, pero cordiales. Porque no tenía una relación de socializar eventos con Ale, con Maxi. No tenía relaciones laborales porque él no fue parte del gobierno mío. No tenía relaciones políticas porque él no militó en el Partido de la Liberación Dominicana. Tal vez puedo decirte que votó por mí en las 2 veces que participé como candidato, pero ningún tipo de vinculación política y mucho menos relaciones económicas. Mi vinculación con Maxi únicamente son que él es medio hermano de mi esposa. Y en ese sentido es mi cuñado. Pero más allá, Maxi ha tenido su vida independiente y yo la mía. Nunca me ha pedido favores, no me pidió favores nunca, lo veía muy poco. En la gestión de gobierno nuestra, si lo vi 3 o 4 veces, fueron muchas veces. Con este conflicto en el que estaba envuelto, tampoco me pidió ningún tipo de consejo. No me pidió opinión en el momento que iba a firmar su acuerdo. Él ha tenido una vida muy independiente de la vida nuestra. Es decir, no estamos hablando de una relación de confianza cercana. No. Él ha hecho su vida y yo he hecho la mía. Él se ha desarrollado en el mundo empresarial, especialmente en los negocios, y yo en la vida política. Y ni él es político ni yo soy negociante. Presidente, con relación a este acuerdo que se presentó en el día de ayer, ¿alguna consulta, algún conocimiento sobre este acuerdo? Bueno, él le comunicó a su hermana, mi esposa, que había llegado a ese acuerdo y ella no estuvo de acuerdo. Y entonces ella le pidió que me visitara para que me explicara. Entonces él vino a mi casa y me dijo que había llegado a un acuerdo con el Ministerio Público. Y yo le pregunté que en qué consistía ese acuerdo. Y entonces me explicó que mediante ese acuerdo él cedía sus bienes a cambio de que le dejaran tranquilo y en libertad. Y yo le dije, bueno, tú habrás cedido tus bienes, pero tú has cedido también tu honor, tu dignidad y tu integridad. Y eso yo no creo que tenga precio. Tú has conseguido no estar detrás de las rejas de una prisión, pero estar detrás de las rejas de la sociedad. Y eso es absolutamente incomparable. Yo no creo que debiste haber hecho ese acuerdo. Pero como tú no me pediste mi opinión, yo no tengo por qué exigirte que me la dé, porque tú no me debes por qué darme ninguna opinión. Esa fue tu decisión y es tu decisión. Pero yo no comparto eso.
Absolutamente no lo comparto, porque un hombre no puede empeñar su honor y su dignidad a cambio de que le dejen tranquilo, porque tenía 4 años siendo perseguido por el Ministerio Público sin que lo sometieran a la justicia. Una cuestión que es sumamente extraña, porque si a todo el que le han levantado un expediente aquí lo han sometido, ¿por qué a él no lo sometieron? Y además, ¿por qué él no pidió que lo sometieran a la justicia? Ese fue su deber, exigir que él estaba dispuesto a demostrar en los tribunales su inocencia. Y por eso nosotros en el partido, y yo particularmente, estamos defendiendo a todos los compañeros que están siendo acusados, siempre y cuando ellos estén defendiendo su honor y su dignidad ante la justicia y tratando de limpiar su nombre. Ya en este caso no hay nada que hacer, porque como dice un principio en derecho a confesión de parte, relevo de prueba, el Ministerio Público salió victorioso, hizo su trabajo, lo obligó a, o tal vez no puedo decir se lo obligó, pero lo presionó psicológicamente a tal punto que él se rindió y aceptó la culpabilidad de las acusaciones que se le hacían. Nosotros, mientras tanto, mantenemos la defensa de todos los compañeros que están enfrentando en la justicia la honorabilidad de su persona y tratando de limpiar su nombre ante la sociedad, hasta tanto no haya una sentencia definitiva que obliga por lo menos a mí, que me obliga a rectificar la visión que tengo acerca de los compañeros que han sido perseguidos. No tiene comparación el hecho de que en el caso de Maxi haya aceptado responsabilidad con los compañeros que están en la justicia enfrentando a las acusaciones como falsas para demostrarle a la sociedad dominicana que ellos son inocentes. Esa es la diferencia que hay. Yo lamento mucho tener que decir estas cosas públicas de gente ligada a mi familia, porque no es lo que he pretendido hacer nunca. Ahora yo he comprendido con este caso lo que hizo el compañero Euclides Gutiérrez una vez con su propio hijo, que se desentendió de que era su hijo por los actos que estaba cometiendo en la calle, que no se correspondían con la conducta del compañero Euclides Gutiérrez. Señores, una pausa, retornamos en breve. Bueno, señores, esta semana el presidente Abinader encabezó la 5ª prueba dinámica del Metro de los Alcarrizos. De manera exitosa, todo indica que a partir de febrero, pues los usuarios de los Alcarrizos, de Pantojas, de todos estos sectores aledaños, podrán disfrutar de el Metro de los Alcarrizos. Esto es un instrumento de desarrollo, de seguridad, además, y yo creo que esa es una obra que está hecha con los parámetros, con toda la seguridad necesaria. La gente se pone a opinar muchas tonterías, y medios se prestan sin ningún tipo de especialización a estar reproduciendo cualquier tipo de tonterías con relación a este tipo de obras. Yo creo que el presidente transmite confianza. Esta es la 5ª prueba. Primero se inicia con saco de arenas, incluso con una cantidad de carga mucho mayor que la que tendría el metro, y ya esta que se hizo, esta 5ª, pues fue con personas, incluyendo al presidente de la República. Así es que nos alegra mucho que esta obra marcha bien y que ya en unos meses el público la tendría disponible a partir de febrero del año próximo. Señores, además de estas actividades, tanto la conversación de Danilo Medina como esta prueba del metro, ¿cuáles fueron, independientemente de estas dos informaciones, los temas de mayor impacto esta semana? Adelante.
El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, recibió a la delegación del Fondo Monetario Internacional FMI, que se encuentra en el país, para realizar la revisión anual del artículo cuarto del acuerdo constitutivo correspondiente al año 2025. La misión permanecerá en la República Dominicana del 1 al 12 de septiembre, periodo en el que analizará la evolución reciente de la economía, las perspectivas de crecimiento y los principales riesgos, con especial énfasis en los sectores fiscal y monetario. Asimismo, evaluará el impacto de factores externos en el desempeño económico nacional. El programa de trabajo incluye además la revisión de los resultados económicos del primer semestre de 2025, las proyecciones para la segunda mitad del año, así como las principales líneas del presupuesto 2026, el marco fiscal de mediano plazo y los planes de gestión y financiamiento de la deuda pública con horizonte hasta 2035. La misión está encabezada por Ricardo Yaúdes, jefe de misión para la República Dominicana, e integrada por Geraldo Peraza, Nate Arnold, Pamela Madrid Angers y Manuel Rosales Torres. Además de los encuentros en el Ministerio de Hacienda y Economía, sostendrán reuniones con autoridades del Banco Central de la República y con otros organismos clave. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia ratificó la condena de 5 años de prisión a la exdiputada de la provincia de La Vega, Rosa Amalia Pilarte, por lavado de activos. El Pleno confirmó la sentencia de la segunda sala de esa alta corte, que actuó como jurisdicción privilegiada, emitida en mayo del pasado año, al rechazar en su totalidad el recurso de casación de la ex legisladora del Partido Revolucionario Moderno, PRM. El máximo órgano de la Suprema Corte de Justicia le mantuvo también el pago de una multa equivalente a 200 salarios mínimos del sector público por infracciones a la Ley número 155/17 sobre lavado de activos en perjuicio del Estado. Asimismo, el decomiso de 13 bienes inmuebles ubicados en la provincia de La Vega. El Pleno destacó que los argumentos de la defensa de que atribuían las actividades ilícitas a hechos posteriores a la deportación de Pablo Antonio Martínez Javier en 2009 carecían de fundamento. Martínez Javier, según el Ministerio Público, es el cabecilla y patrocinador de la red criminal internacional dedicada al tráfico y distribución de éxtasis, a quien se vincula a la familia de Pilarte. Según el fallo del Pleno, se comprueba que las cuentas de la imputada registraban movimientos millonarios desde 2001 y que, aunque declaró ingresos por aproximadamente 16 millones entre 2003 y 2021, movilizó en sus cuentas más de 4.400 millones de pesos, una discrepancia con su actividad económica declarada. La imputada tenía conocimiento de que los bienes que movilizó tenían conexión con actividades ilícitas, pues adquirió múltiples inmuebles que posteriormente fueron transferidos con pleno conocimiento, en su mayoría a una entidad fachada, Inversiones Inmobiliaria Cutupú SRL, con el objetivo de ocultarlos. Como es típico en este tipo de delitos económicos, se lee en la decisión del Pleno. El arresto a la exdiputada se ejecutó la mañana del pasado miércoles, al momento de ella acudir a la sede de la Procuraduría General de la República y después de que su casa en La Vega fuera allanada por miembros del Ministerio Público. Pilarte deberá cumplir los 5 años de prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Rafa y Mujeres, provincia de Santiago. La Alianza Dominicana contra la Corrupción, ADOCO, presentó una querella contra el exministro de Educación Ángel Hernández por violación de la Ley número 311/14 de Declaración Jurada de Patrimonio y la Ley número 155/17 de lavado de activos. El presidente de ADOCO, Julio César de la Rosa Tiburcio, explicó que la denuncia es por el hecho de haber omitido deliberadamente en la Declaración Jurada de Patrimonio la existencia de una sociedad comercial constituida en marzo del 2022 antes de ser designado como ministro de Educación mediante el decreto número 414/22 del Poder Ejecutivo de fecha 3 de agosto del mes de agosto del 2022. De acuerdo a la organización que lucha contra la corrupción, Hernández no incluyó en su declaración jurada de bienes su activo familiar más valioso y su empresa familiar con fines de lucro con mayor capital invertido. La entidad reveló que se trata de la constructora Playa Morón, la cual no aparece en su declaración jurada de bienes. De la Rosa Tiburcio indicó que esta empresa fue registrada por Ángel Hernández ante la Oficina Nacional de Propiedad Intelectual el 31 de enero de 2022, mediante el número de registro 454/2022, esto 7 meses antes de ser nombrado ministro de Educación, posteriormente el 17 de marzo de 2022.
La Junta Central Electoral intimó formalmente al oficialista Partido Revolucionario Moderno PRM por realizar actos y declaraciones de carácter proselitista antes del inicio del periodo legal de campaña electoral a través del acto de alguacil. El documento fechado el 29 de agosto de 2025 y entregado en la sede del PRM establece que constituye un hecho manifiestamente notorio que diversos miembros del partido han emitido pronunciamientos públicos proselitistas de forma anticipada, los cuales han sido difundidos por medios de comunicación y redes sociales. En ese sentido, la Junta aconsejó al PRM, en su calidad de organización política, a adoptar las medidas necesarias para que sus dirigentes, militantes y simpatizantes se abstengan de continuar realizando actividades proselitistas fuera del calendario electoral. Asimismo, se le otorga al PRM un plazo de 10 días hábiles para depositar ante la Secretaría General de la Junta una constancia fehaciente de que ha comunicado a su militancia las advertencias contenidas en la intimación, con el objetivo de acreditar su cumplimiento efectivo. De igual forma, la Junta Central Electoral otorgó un plazo de 5 días hábiles, contados a partir del viernes 29 de agosto, al partido Camino Nuevo para retirar las vallas publicitarias que promueven la imagen del senador del Distrito Nacional Omar Fernández, a quien la organización política le ofreció la candidatura presidencial para las elecciones del 2028. La medida responde a que dichas vallas constituyen propaganda electoral anticipada, lo cual está prohibido por la legislación vigente, según la Junta Central Electoral. En el documento, la entidad comicial establece que las acciones del partido transgreden lo dispuesto en la Ley 33-18 sobre partidos, agrupaciones y movimientos políticos y la Ley 2023 orgánica del régimen electoral. Lo que parecía un rumor de redes sociales se convirtió en uno de los casos de violencia sexual más estremecedores de los últimos años en República Dominicana. La publicación de un video en el que se observa a una joven de 21 años siendo abusada sexualmente por varios hombres en Villa González, provincia de Santiago, desató una ola de indignación nacional y obligó a las autoridades a actuar con rapidez. El hecho ocurrido el 12 de marzo de 2025 había permanecido en silencio hasta que el material audiovisual comenzó a circular en distintas plataformas digitales a finales de agosto. La víctima, que denunció haber sido drogada y abusada sin memoria de lo ocurrido, reconoció lo sucedido solo después de ver las imágenes. El registro gráfico compartido de manera irresponsable en redes sociales provocó protestas comunitarias en Villa González y reacciones airadas en todo el país que exigieron castigos ejemplares. Entre los arrestados figuran Edwin Manuel Castro Guzmán, alias Guaro, José Alfonso Rubiera Rodríguez, alias Fonso, Yamir Fernando Pérez Toribio, alias Perere, Javier Eduardo Núñez Toribio, alias Bebé, Oniel Rafael Pichardo Martínez, alias Contreras, y Delfri de Jesús Rodríguez, alias Chillo. Un séptimo sospechoso continúa prófugo, aunque ya identificado por las autoridades. El Ministerio Público los acusa de violación sexual agravada, asociación de malhechores, intoxicación de la víctima y difusión de material sexual no consentido. Según el Ministerio Público, la joven fue llevada a una residencia bajo engaño de que sería trasladada a un centro de salud debido a que se sentía indispuesta. En esa residencia, ubicada en la comunidad La Javilla del referido municipio, fue que se consumió la violación sexual grupal, la cual fue grabada y luego difundida en plataformas digitales, refiere la solicitud de medida de coerción del Ministerio Público. Han pasado 8 meses del 2025 en los que una serie de accidentes múltiples ha cobrado la vida de numerosas personas en las principales carreteras del país. La noche del sábado 30 de agosto, en la carretera Higüey-Macao, provincia de Altagracia, un camión recolector de basura chocó con una camioneta que transportaba a un grupo de personas que regresaban de un culto religioso. El accidente dejó al menos 8 muertos y 14 heridos. El accidente ocurrió en la carretera Higüey-Macao, en la localidad de La Ceiba del Salado, en Verón. De acuerdo con la información, la camioneta cargada de personas disminuyó la velocidad en un reductor de los denominados policías acostados y en ese momento el camión, que según testigos transitaba a alta velocidad, la chocó. 4 personas fallecieron en el acto, entre ellas 2 mujeres. Asimismo, un motorista que pasaba por el lugar en ese momento transportando a una niña y a una persona adulta también fue atropellado, mientras el camión corría sin detenerse durante más de 25 metros. Se informó que el conductor alega que los frenos del vehículo no respondieron.
pero testigos del accidente aseguraron que transitaba a alta velocidad en una zona llana y además que tenía una pequeña botella de ron en un bolsillo. Efectivamente, según informaron en la prueba que fue sometido el conductor del camión, identificado como José Laurencio Severino, de 57 años, este dio positivo a alcohol con un 0.42. De igual forma, el pasado 1 de agosto, 5 personas perdieron la vida y otra resultó herida tras un accidente registrado en la autopista 6 de noviembre, provincia de San Cristóbal. Un grupo de varios ciudadanos a bordo de una motocicleta y una pasola se encontraban detenidos en un cruce, esperando que los vehículos les cedieran el paso para cruzar la vía. Fueron embestidos por una patana cuyo conductor aparentemente perdió el control. El Observatorio Permanente de Seguridad Vial del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Intrant, registra hasta agosto de este 2025 la muerte de unas 1.086 personas. Sumado a esto, los datos especifican que unas 56.396 personas han salido heridas producto de este tipo de accidente. La madrugada del pasado lunes, un tiroteo en el sector Libertador de Herrera, en Santo Domingo Oeste, dejó 3 personas muertas y un herido. Entre los fallecidos se encuentra José Eduardo Ciprián Librón, alias Chucky, quien en diciembre de 2022 fue condenado a 10 años de prisión por su participación en el atentado contra el exjugador de Grandes Ligas, David Ortiz, ocurrido en junio de 2019. Así también resultaron muertos Luis Javier Santana Asensio, de 38 años, y José Antonio Valles Martínez, alias Tony Papeleta, de 47, quienes presentaban múltiples heridas de proyectil en distintas partes del cuerpo. En tanto, José Adonis Pérez García resultó herido y fue trasladado al Hospital Dr. Marcelino Pérez Santana, donde fue sometido a una intervención quirúrgica. Según el informe preliminar, Ciprián Lebrón y Pérez García se desplazaban en una jipeta negra por la calle Primera del barrio Libertador cuando fueron interceptados por 2 hombres aún no identificados que abrieron fuego contra ellos. Durante el ataque, Ovalles Martínez salió de su vivienda al escuchar las detonaciones y también fue alcanzado. Santana Asensio, herido en el lugar, falleció camino al centro de salud. El vocero de la institución, Diego Pesqueira, declaró que se trató de un conflicto social vinculado a asuntos del bajo mundo hasta el momento del narcotráfico. El pasado miércoles arribó al Aeropuerto Internacional de las Américas un imponente avión Boeing 767 de la reconocida compañía estadounidense Amazon, marcando el inicio formal de sus operaciones aéreas diarias entre la República Dominicana y Estados Unidos. Este avión operará la ruta Miami-Santo Domingo-Miami, convirtiendo a la República Dominicana en el primer hub de Amazon Air en el Caribe y el segundo en toda Latinoamérica. Amazon planea establecer 7 vuelos semanales con una capacidad total de 770 toneladas métricas, lo que permitirá entregas más rápidas y nuevas oportunidades de inversión en el sector logístico. La llegada del gigante de la logística y comercio electrónico refuerza la posición del país como un hub estratégico para el transporte de mercancías en la región. Con esta nueva ruta, Amazon realizará vuelos diarios al país, transportando paquetes electrónicos y todo tipo de mercancías. Según informó la empresa, la República Dominicana no solo servirá como destino de entregas, sino también como centro regional de distribución para América Latina y el Caribe. El acto de bienvenida al primer vuelo estuvo encabezado por Eduardo Yayo Sanz Lobatón, director general de aduanas, Víctor Ito Bisonó, ministro de Industria, Comercio y MIPIMES, y la doctora Mónica Infante, directora general de Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI, Aerodón. La operación directa de Amazon permitirá a los dominicanos recibir sus compras con mayor rapidez y eficiencia, al tiempo que posiciona al país como un destino atractivo y confiable para inversiones logísticas y comerciales. El presidente Donald Trump informó que fuerzas estadounidenses atacaron y eliminaron en el Caribe una embarcación que transportaba drogas desde Venezuela. Durante el ataque, 11 narcoterroristas murieron. El ataque cinético ocurrió mientras los traficantes del grupo Tren de Aragua se encontraban en aguas internacionales, indicó Trump. Asimismo, el secretario de Estado Marco Rubio anunció en X que las Fuerzas Armadas estadounidenses llevaron a cabo un ataque letal contra una embarcación de narcotráfico que había partido de Venezuela y era operada por una organización designada como narcoterrorista. El anuncio se produjo tras días de crecientes tensiones entre Washington y Caracas, que rompieron relaciones en 2019. El presidente venezolano Nicolás Maduro ha declarado un estado de máxima alerta para defenderse de lo que él califica como amenazas militares de Estados Unidos. El gobierno de Trump, que acusa a Maduro de encabezar un cártel de drogas, desplegó buques de guerra en el sur del Caribe en lo que calificó como una operación antidrogas.
Finalmente, la reunión de líderes países miembros de la Organización de Cooperación de Shanghái, OCDE, se realizó en la ciudad nororiental china de Tianjin, uno de los foros geopolíticos más influyentes de Euroasia. La cita reunió a líderes como el presidente ruso Vladimir Putin, el chino Xi Jinping, el iraní Masoud Pezeshkian o el primer ministro indio Narendra Modi, en un momento de tensiones crecientes con el bloque occidental. Los temas centrales de la cumbre de 2 días fueron la guerra en Ucrania, la lucha contra el terrorismo, el extremismo y el separatismo, y la búsqueda de una mayor cooperación y unidad con Occidente. En su discurso de apertura de la reunión, Xi Jinping ha destacado las contribuciones significativas al mantenimiento de la seguridad regional, la promoción del desarrollo común y la mejora del bienestar de las personas por parte del organismo, al que ha descrito como un ejemplo para un nuevo tipo de relaciones internacionales. El presidente chino ha instado al organismo a defender una globalización inclusiva y el sistema multilateral de comercio con la OMC como eje central tras la guerra comercial desatada por los Estados Unidos. El mandatario chino instó a los Estados miembros a mantenerse unidos frente a los conflictos y las disputas comerciales y afirmó que la organización debe asumir su responsabilidad por la paz, la estabilidad, el desarrollo y la prosperidad en la región. En su discurso inaugural, el presidente chino declaró que se debe abandonar la mentalidad de la Guerra Fría, ya que obstaculiza el progreso global, y destacó los logros de las OCDE como la cooperación contra el terrorismo y la inversión en la industria. Una pausa, retornamos en breve. ¿Qué es lo inaceptable? Lo inaceptable, lo bochornoso en el acuerdo que se ha homologado con el señor Masi Montilla. Bueno, lo bochornoso es que esta persona admite la comisión de una serie de crímenes. Admite la comisión de delitos penales de bastante gravedad. Y entonces se llega a un acuerdo con él y ese acuerdo pues le quita la persecución penal. Y bueno, se llega a un acuerdo civil, solamente civil. Usted se benefició con miles y miles de millones de pesos, entonces usted va a devolver parte de ese dinero del que usted se benefició de manera ilícita y ya usted no tiene ningún problema en este país. Ningún problema. Entonces, se quiere engañar a la gente hablando de que existe un criterio de oportunidad. Es verdad que el Código Procesal Penal, en su artículo 34, dispone de un criterio de oportunidad. Pero ese criterio de oportunidad está condicionado y ese criterio de oportunidad bajo ningún concepto puede excluir un proceso penal. Es decir, ninguna negociación puede, digamos, desechar un proceso penal si en los delitos imputados hay delitos penales. ¿Qué es lo que sí puede ocurrir? Y eso hay que comprenderlo, que como supuestamente usted ha colaborado y yo he llegado a un acuerdo con usted, bueno, usted va a lo que se llama un penal abreviado, pero como usted admitió la culpa, usted tiene que ser condenado. Usted tiene que ser condenado judicialmente.
y en base a esa condena, pues muy bien el acuerdo de las devoluciones. Pero usted está condenado judicialmente. No es que tú no tienes ningún problema. Es decir, él no ha violado absolutamente nada. Y en lo adelante, él podrá seguir libre, disfrutando de la fortuna que según el Ministerio Público adquirió de manera mala vida, sin absolutamente ningún inconveniente. Entonces, el mensaje que se está mandando, bueno, señor, si usted va a cometer algún acto de corrupción, que sea abundante, que usted acumule mucho dinero, porque después usted da una parte y no hay problemas. Eso no ocurre en ninguna parte del mundo. Eso no ocurre en ninguna parte del mundo. Entonces, no hay derecho a eso. Eso es prevaricación. Eso es prevaricación. ¿Qué es lo que ocurre? Que dice el artículo 34 de que la pena que corresponde por el hecho, es decir, entre la causa por la que se puede llegar a un acuerdo con una persona y aminorarle la pena o no incluirle ninguna pena, está lo siguiente. La pena que corresponde, si la pena que corresponde por el hecho o calificación jurídica de cuya persecución se prescinda, carece de importancia en consideración a una pena ya supuesta. Es decir, si la pena que te corresponde carece de importancia en función de una que ya se te ha impuesto, perfecto, pero a ese caballero no se le impuso ninguna. Pero absolutamente ninguna. Entonces, ¿de qué persecución contra la corrupción es que estamos hablando? Entonces, bueno, está claro, y eso lo especifica el Código Procesal Penal, que en el caso del numeral 3 del artículo 34, la acción pública se suspende hasta el pronunciamiento de una sentencia condenatoria, pero aquí están suspendiendo la acción pública, no suspendiéndola, no, sino anulándola, dejándola sin ningún efecto, sin que haya intervenido una condena. Sin que haya intervenido una condena. Entonces, ¿por qué critico esto? Porque fue lo que critiqué en el caso aquel que bauticé con un nombre y hablé bastante sobre ese caso. Es lo mismo que se ha hecho aquí. Es lo mismo que se está haciendo aquí. Es decir, se instrumentaliza la justicia en términos políticos, pero después el aterrizaje termina siendo un aterrizaje que el mensaje que deja a la sociedad es totalmente nefasto. Yo espero que este acuerdo sea impugnado. Este acuerdo sea impugnado y que las cosas ahí se hagan como corresponden. Perfecto. Venga, admítame culpabilidad, ya usted la admitió. Vamos a un procesal abreviado. Está condenado a tantos años de cárcel. Como llegué a un acuerdo con usted, esa cárcel está suspendida, pero usted está condenado. No puede negociar con el Estado. Porque ¿cuál es el subterfugio? Que las empresas de él fueron anuladas. ¿Y qué problema hay que anulen una empresa? ¿Qué problema hay que anulen una empresa? Las empresas incluso no delinquen. Porque me anulan una empresa, pero yo puedo constituir 10, porque yo sigo activo y puedo hacer negocio y tengo dinero para hacer negocio. Entonces me anularon unas cuantas empresas, yo puedo constituir una empresa nueva. No, el que no pueda hacer negocio con el Estado debe ser el individuo que admitió que ha estafado al Estado. Ese no debe hacer negocio con el Estado
no debe tener otra oportunidad. No son las empresas, porque las empresas sencillamente desaparecen y se sustituyen por otras. Entonces yo espero que si vamos a reivindicar que se llegó a un acuerdo, que si vamos a reivindicar que se hizo una recuperación, eso se haga como corresponde. Y lo que se ha anunciado hasta ahora es una chapucería. Ni el juez que homologó esa chapucería tiene potestad para civilizar delitos penales. Ni el Ministerio Público, ni nadie tiene potestad para civilizar delitos penales. Los delitos penales tienen que atravesar por un proceso penal, aunque sea abreviado, negociado y como fuere. Una pausa. Bueno, esta semana hubo una celebración de un consejo de gobierno, pero todo la imagen que se proyectaba era la de algo que estaba totalmente ajeno a las expectativas de la gente, porque se va acumulando algún descontento, que por los apagones, que por la falta de circulante, lentitud en algunas cosas, la gente empieza a reclamar cuando el gobierno dice, bueno, voy a hacer un consejo de gobierno, la gente dice, van a responder a los reclamos que se están haciendo, que cacerolazo, que una serie de cosas, vienen medidas en ese sentido. No, resulta que el consejo de gobierno era una especie de seminario para instruir sobre un nuevo código penal que se aprobó, pero que no entra en vigencia hasta un año después, que todavía no se conoce su versión definitiva, que una nueva ley de compras y contrataciones, etcétera, como que todo lo demás anda bien. Y nosotros estamos en correctivos de otras cosas hacia el futuro, pero en lo inmediato, en lo presente, nada que ver con lo que la gente estaba esperando. Entonces, hay que andar un poquito más con la temperatura del momento. Nosotros vamos a presentar ahora las 3 preguntas sobre este tema de este acuerdo con el señor Máximo Montilla, que está devolviendo unos 3.000 millones de pesos y se queda limpio. Entonces, no limpio económicamente, sino limpio sin ningún tipo de condena. Vamos a ver qué opina. Nuestro equipo formuló las 3 preguntas al distinguido abogado Víctor Edi Mateo. Adelante. ¿Cuál es la pena máxima aplicable en un caso de violación colectiva como el que aparentemente ocurrió con la joven de Villa González? En el caso de Villa González hay que establecer lo siguiente. El Ministerio Público ha solicitado, en virtud de los artículos 265 y 266, alusivos a la Asociación de Malhechores, conjuntamente con el 309-1, que hace alusión, ¿verdad?, a la violencia contra la mujer, es decir, a la violencia como tal, a la agresión, pero por el hecho de ser mujer, por un tema de género. Y conjuntamente el artículo 331, que es el que hace alusión de manera directa a la violación, y hay que establecer aquí que en principio la pena va entre 10 y 15 años por violación, y en el caso de, si se trata de un niño, niña, adolescente, entonces
va de 10 a 20 años, conjuntamente de que si se demuestra que una persona está en un estado de gravidez, esto es un estado de gestación o de embarazo, también si actuaron 2 o más autores, si se utilizó arma, si la persona también se encuentra en un estado de invalidez o discapacidad física o mental, entonces la pena sería entre 10 y 20 años. Pero es bueno establecer que se trata en principio de una asociación de malhechores, que la pena en principio para esto son trabajos públicos, pero esto es un tipo, vamos a decir así, de tipificación para darle de alguna u otra manera connotación por tratarse de un hecho donde participan varias personas. ¿Puede arguirse como atenuante el consumo de alguna sustancia alucinógena que colocara a los participantes de este hecho en una situación fuera de su control mental? El juez tendrá aquí la oportunidad de evaluar precisamente esa situación, porque se ha dicho que la joven de 21 años, es decir, si bien es cierto una persona, ¿verdad?, joven, pero una persona ya mayor de edad, habría que demostrar que no se contó con su consentimiento. Ciertamente hubo un hecho lamentable, un hecho que quedó filmado, que creo que es la principal prueba, pero también habrá la parte acusadora de demostrar que ella estaba en un estado, vamos a decir, de invalidez, en un estado que no le permitía estar en sus cabales, como decimos en términos llanos, y eso ya le tocará al juez, en virtud de las pruebas que presente la parte acusadora, demostrar para fines de moderar cuál será, vamos a decir, la pena a imponer según los parámetros que plantea el artículo 331 del Código Penal Dominicano. El hecho de que la jovencita no informara a sus familiares y a nadie sobre lo ocurrido puede presentarse como una evidencia de consentimiento. Si ella no recordaba lo que pasó por haber consumido alguna sustancia perniciosa, ¿podría alegarse lo mismo en favor de los imputados de violación? En torno a lo primero, reiterar que se trata de una persona de 21 años de edad, según se ha documentado, y obviamente que muchas veces hay que sostener que en virtud de nuestra sociedad hay personas que no accionan en justicia por un tema de ignorancia, otros no lo hacen por un tema de vergüenza, un tema lamentable porque ciertamente por eso es la importancia de educar y la formación, ¿verdad?, en valores, para que sepa el joven o la joven qué hacer en cada caso. Ahora bien, lo cierto es que si hubo consumo o no hubo consumo, en el caso de ellos eso no es una eximente de responsabilidad. Todos los que están envueltos son mayores de edad y ya cuando tú eres mayor de edad sabes, vamos a decir, qué haces o qué no haces. Además ellos son los que la conducen al lugar y obviamente los que cometen el hecho. El hecho aquí ha quedado documentado en un video, reitero, y ya le corresponderá al juez o a la jueza valorar cuál será la participación, vamos a decir, en términos de la pena, de cada uno de los imputados. Una pausa, retornamos en breve. Bueno, inteligencia artificial generativa. Todo muy bien porque de lo que se trata son de innovaciones, de cosas que facilitan la vida, que evitan el sacrificio de estudiar. Porque ¿para qué estudiar? Si cualquier cosa, información que requiera, la puedes solicitar y inmediatamente la recibes. La recibes, pero no sabes lo que estás recibiendo.
y te entra por un lado y te sale por el otro. No te importa porque de todas maneras está ahí. Pero en definitiva te quedas tan analfabeta como siempre. Pero eso no es el único problema. El problema es que ahora cualquiera recibe una llamada telefónica con la voz de su hijo. Cualquiera recibe una llamada telefónica con la voz de su madre o la voz de un amigo para estafarlo. Es decir, hemos llegado a una situación en la que una persona te puede estar llamando de emergencia y ahora tú no sabes si es verdad que esa persona te está llamando de emergencia, si es verdad que se le ha presentado un problema. Tú no lo sabes, porque la mayor parte de las llamadas que estás recibiendo para eso son estafas. Entonces, cuando las recibas de verdad, no la vas a creer. Entonces, ahora hay que rearticular las cosas. Esta semana, hasta el presidente del Banco Popular, el presidente del Banco Popular lo grabaron y era el mismo presidente del Banco Popular hablando de una serie de cosas y llamando a la gente a unas facilidades y hacer unos depósitos. El mismo presidente del Banco Popular lo pusieron a eso, con su imagen, con su voz, con su figura, él hablando en un video hecho con inteligencia artificial generativa. Entonces, indiscutiblemente que hay que tomar medidas. ¿Cómo yo sé que me está hablando mi hijo? ¿Cómo yo sé? ¿Cómo yo sé que me está hablando un amigo? Yo no sé. Porque ahora ni en los videos, porque antes tú decías, bueno, pero una imagen vale más que 1000 palabras. Tú veías un video y tú creías que tú estabas viendo la realidad. Y cuando la gente veía un video decía, pero que míralo ahí, eso está ocurriendo. Tú no sabes ahora si lo que te dicen que está ocurriendo. Esta semana, Estados Unidos, pues, dijo que produjo un ataque contra una embarcación en Venezuela, que salía cargada de drogas, etcétera, y todos vimos las imágenes y vimos la forma en la que esa embarcación fue destruida. Pero Venezuela dice que la embarcación no era real, que eso era una cuestión de inteligencia artificial. Yo no tengo por qué creerle a Venezuela, pero realmente se queda la duda, porque cualquier cosa puede ocurrir. Ahora vamos a tener que cambiar nuestros códigos de comunicación, es decir, tú sabes que la familia va a tener que tener claves de seguridad. Claves de seguridad para comunicarse entre ellos, para que tú te percates, si te está llamando tu marido, si está llamando tu esposa, tú te percates que es ella. Porque de lo contrario, puedes incurrir en ser víctima de cualquier estafa. Entonces, son parte de los progresos, pero fíjense todas las cosas que vienen arrastradas con eso. Nos invitan también a ser un poquito más autocríticos, a una mayor sociabilización, porque si antes para tratar un problema nos juntábamos, ¿por qué no nos juntamos y tratamos y hablamos personalmente? No, ahora incluso si nos juntamos a hablar personalmente, cada quien va a estar entretenido y la gente se junta, pero no se junta para nada, porque en definitiva siguen en todos estos procesos de aislamiento. Entonces, señores, ese es un tema que hay que cuidarse. Bueno, otro caso escandaloso es lo que
ocurrió con la niña de 21 años, víctima de una violación múltiple en Villa González. Se ha querido plantear que supuestamente hubo consentimiento, que la gente que han visto el video ven que no hay protesta en una joven que evidentemente fue drogada para esto. Una parte de los jóvenes no participa de la orgía, pero la presencia, otra parte participan de la orgía y lo hacen con satisfacción porque la graban, porque todo esto es para compartirlo a través de las redes sociales. Y entonces está la victimización de la persona, porque imagínate, esto es un proceso largo donde esta joven tiene que estar presente, reviviendo a cada momento las cosas que vivió, las cosas que padeció y escuchando toda suerte de opiniones. ¿Cómo nadie va a dar consentimiento? Porque puede ser que una joven dé consentimiento para una relación con una persona. Pero para ser objeto de un abuso de esa naturaleza, ¿cómo es posible que se alegue que hubo consentimiento, que en el pasado eso había ocurrido, o que fíjense que no había presentado a lo largo del tiempo que había transcurrido una denuncia y todas esas tonterías? Nosotros esperamos que este hecho pues llegue realmente hasta las últimas consecuencias. También hubo otra situación que llamó mucho la atención, fue el caso del joven que había sido condenado, alias Chucky, a 10 años por el caso de David Ortiz. Pero lo de Chucky se resume a que Chucky colaboró con el Ministerio Público. Lo condenaron a 10 años, pero se sabía que había colaborado y aunque lo condenaron a 10 años, él no iba a hacer los 10 años. No hizo los 10 años, salió y entonces la gente que él tiró para adelante aguardaron el tiempo y parece que le cobraron esa colaboración en el atentado que terminó afectando a David Ortiz, aunque no parecía dirigido directamente a él. Señores, buenas noches.